Bueno, pues un día más les vamos a contar algo de la historia de Segovia. Ya saben, historietas de Segovia. ¿Qué nos falta? Tenemos a Óscar al otro lado de la cámara y al Hey, trovador que está ¿qué aquí pasa, tío? conmigo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, macho? ¿Cómo estás, amigo? Pues Me encantado de has estar traído aquí. una villa hermosísima. Fuente Pelayo, La tío. villa de Fuente Pelayo. Aquí iniciamos Eh, nuestro caminar hoy porque en este martes nosotros les vamos a ofrecer muchos detalles, sobre todo del origen de la villa. sí, sí, Claro, yo sí. he pensado que estar delante del ayuntamiento, Es en lo la suyo, casa ¿no? del pueblo, digamos, Sí, la casa consistorial sería lo suyo. pero ¿Villa entonces? pero verá, los ayuntamientos son cosas del siglo XIX a partir de la Constitución de Cádiz. Concejo, sí, villa desde su origen. Incluso el nombre es curioso. En la documentación aparece como Fontem Pelagi, es decir, Fontempelagui. o sea, Fuente Pelayo, y tiene que ver probablemente con un origen visigodo, porque Pelayus es un nombre claramente visigodo. Y toda esta zona lo sabemos muy bien porque estamos muy cerca de Aguilafuente, hay asentamientos durante todo el periodo del reino visigodo de Toledo. Entonces, no es de sorprender que aquí hubiera un asentamiento y una villa que tuviera ese nombre en torno a una fuente, a una emanación de agua o a un uso del agua en torno al río Pirón que anda por ahí cerca. Sitúanos, estamos hablando de qué fecha. Pues mira, el primer documento que yo he manejado, que he encontrado, que está en el archivo de la diócesis de Segovia, es del año 1181. Entonces, en 1181, el rey Alfonso VIII de Castilla hizo un trueque con el obispo Gonzalo, por cierto, de Segovia, en el cual intercambiaba por la villa de Alcazarén, que él la quería, que es una cuestión estratégica además, intercambiaba Mojados y Fuente Pelayo, que entraban a formar parte del señorío del obispo de Segovia. O sea, un intercambio de cromos, de localidades, Literalmente, hay un intercambio de cromos, de de localidad, titularidad. sobre todo de que entra a formar parte del incipiente señorío del obispo de Segovia, en las tierras que pertenecían directamente al obispo y que eran constitutivas de su fuente básica económica para sustentar tanto a la iglesia, lo que es el cabildo posteriormente, como al obispo, es decir, la base de la diócesis personal del obispo. Es decir, no podemos pensar en una estrategia de enriquecimiento, sino de mantenimiento Claro. a través de las tierras que resultaban más atractivas para esa explotación de Y alguna estamos manera. hablando de Aguilafuente, de Sotosalvos, de Caballar, de Turégano, Tierras con de recursos. Fuente Pelayo. ¿eh? Entonces forman parte. Y Mojados tiene un problema, porque luego Mojados hay un conflicto permanente entre el obispo de Palencia y el de Segovia, que va a durar durante toda la Edad Media ese conflicto, ¿no? Hasta el siglo XV incluso, porque hay documentos en torno a quién es el señor de Mojados en nuestros archivos segovianos durante el reinado de Enrique IV, que ya es el siglo XV, ¿no? Pero es interesante que además son ciudades que son estratégicas. En el caso de Fuente Pelayo, al obispo de Segovia le interesaba mucho porque cerraba un espacio con las villas que hemos dicho que constituían ese señorío. Por tanto, Fuente Pelayo entra a formar parte, fíjate, a finales del siglo XII. Y muy interesante que lo define como villa, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Turégano o con Aguilafuente, que Tan son, pronto, ¿no? no, son lugares. Lo cual quiere decir que aquí había un asentamiento, habría algún tipo de fortificación, una muralla, un muro que protegiera el caserío principal de Fuente Pelayo, ¿no? Y Eso es es lo que le daba la categoría de de villa, esas villa, características. básicamente, sí, sí, la capacidad de defenderse y la capacidad de estar rodeada, ¿no? Bueno, vamos a seguir conociendo detalles porque son detalles que podemos conocer a través de los documentos Sí, sí, que sí. encontramos en los archivos. Bueno, este documento que hemos dicho, el de 1981, se puede ver por aquí hago así o Lo por ahí ponemos así, ya hará Mariana magia para que y esté. nos pondrá allí el documento, Sí, ¿no? porque vamos a ir de documento en documento, hemos hablado de Hasta un a lo cambio que de hemos cal, venido aquí, ¿a qué hemos venido? A buscar el vino de a Fuente buscar el Pelayo, buen vino el buen vino de Fuente, o de como se Fuente diría en Pelayo. aquel momento, el bon vino da Fuente Pelayo. El bon vino, que De está Fu- también en los archivos, sí, señor, ¿sí? y nos hemos traído el documento y Bueno, todo. un poco como para hacer tiempo les vamos a contar la historia de Fuente Pelayo, para Hacer llegar tiempo, luego. hacer sed para beber este vino de Fuente Síganos, que hay Pelayo. mucho camino y Venga, muchas vámonos, cositas que ver, venga, vamos. andando. Sí, sí, ahí está plasmado en los Sí, archivos, señor, el ahí está. bon Y vino. además tengo todos digitalizados. Pues lo vamos a ver. Señorío del obispo, pero si entramos en detalles podemos conocer qué recursos utilizaban o pretendían utilizar. Pero sobre todo humanos. Esto hablamos en un programa. Recursos humanos, Claro, que sobre todo, explotaran los recursos claro, naturales. gente que venía aquí se sentaba, porque para que el señorío del obispo genere riqueza, no sirven los recursos que pueda tener. Claro. Ni la caza, Alguien ni los la tiene que pesca, ni la trabajar. madera, ni el agua. Tiene que venir gente y a sentarse. Y la manera de que vengan a sentarse es ofreciéndoles, evidentemente, determinadas libertades y franquezas. Por ejemplo, vivir en una villa y poder gobernarse a sí mismos. O sea, Por yo te doy ejemplo. el privilegio de vivir en esta Claro. villa, que pertenece a mi señorío, pero Y hay que el trabajarla. obispo, verás, esto
el señorío del obispo de Segovia, que no era muy grande, era más bien pequeñito. De esto hablamos en un programa maravilloso que hicimos en Fuentidueña, que hablábamos de cómo porque Fuentidueña pertenecía, aparte de Fuentidueña, hacia aquellos pueblos, Lagunillas, Laguna de Contreras, todo eso eran parte del señorío del obispo de Segovia. Los reyes van donando, primero van dotando de espacio para que capten poblamiento los asentamientos, se generan asentamientos que produzcan riqueza de la cual pueda extraer un excedente agrícola el obispo y pueda mantener y sufragar pues, su sede obispal, su sede episcopal, pero también tiene un carácter estratégico, es decir, los monarcas van privilegiando a la Iglesia para generar una especie como de amortiguador, de colchón que sirva para intermediar entre comunidades de villa y tierra muy complejas, muy agresivas, que crecen mucho. Estamos hablando de Pedraza, estamos hablando de Fresno de Cantespino, de Sepúlveda, buscaban de Cuéllar, compensar o de equilibrar Coca, de alguna claro, manera. de Íscar, estamos hablando de Olmedo y por supuesto Alcazarén, que entra ahí en ese intercambio del que hemos hablado antes. Entonces la idea era atraer gente. ¿Cómo atraer gente? Pues con privilegios de explotación, que es lo que tú has dicho. Primero, pagar menos impuestos. Segundo, no depender nada más que del obispo, no del monarca. Tercero, tener recursos suficientes para que el asentamiento viva. En este caso, ¿qué es lo que reciben? En 1346, en un documento que está en el archivo histórico municipal de Segovia. Este documento es un privilegio que otorga el monarca que les permite utilizar todos los recursos que hay en la sierra. Es decir, desde aquí, porque no están pensando tanto en Fuente Pelayo, pero en Fuente Pelayo, Caballar, Turégano, Aguilafuente, en acercarse hasta la sierra, hasta la cola de Guadarrama y Somosierra, y poder explotar esos recursos de madera, de caza, de pesca, pero también los pasos de la sierra, es decir, los montazgos, los impuestos que cobran la gente que vive aquí a todas las ganaderías que pasan, las mestas y todos los animales, que generan una riqueza que garantiza la estabilización de la población aquí en medio, Has ¿no? hecho referencia a ese documento, estaba todo absolutamente arreglado. Y ahora no. Sí, pero que entonces estamos hablando de hace Claro, muchos siglos atrás. pero ¿tú cómo demuestras que tienes derecho a esto? Claro. Es que no es que tú te diga el rey, puedes utilizarlo. Y yo estoy allí, yo tengo, por ejemplo, en la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, y aparece gente de Fuente Pelayo con una cuadrilla de Fuente Pelayo Caballar y vienen a talar árboles y a recoger pastos de altura. Y me dicen, no, es que el rey nos ha dejado. Y yo cojo, evidentemente, os detengo, os doy una paliza, me quedo con vuestras caballerías, os quito toda la herramienta. Hay que sacar documento y decir... Tienes que ir con el señores, documento. Acuérdate, hemos hablado muchas veces de los aposentamientos y sobre todo del amojonamiento de los terrenos, que los segovianos utilizábamos el famoso privilegio de la bolsilla, que les recomiendo que vayan al Archivo Histórico Municipal de Segovia y le echen un vistazo a ese documento que usaban los segovianos para llegar amojonando hasta más allá de Toledo, hasta Belmonte de Tajo, que llegamos amojonando, claro, la bolsilla. Pues esos documentos era la demostración de que el rey había concedido ese privilegio a la villa de Aguilafuente, bueno, a la villa de Fuente Pelayo, a Aguilafuente, a Caballar, a Turégano, a todas estas villas que están cercanas y formando ese círculo básico de influencia y control económico del obispo cerca de la sierra de Guadarrama y de Somosierra. Echando un vistazo a todos esos documentos, podemos ver qué villa, en este caso estamos hablando de Fuente Pelayo, qué otra localidad tenía más importancia que otra, dónde se le daba más importancia. Bueno, la cabeza de esta parte del señorío del obispo de Segovia no tenía importancia es Turégano. Indiscutiblemente es Turégano. Y además Turégano está cerca de Sepúlveda, que es uno de los grandes concejos repobladores desde la Alta Edad Media, desde la ocupación del territorio por Alfonso VI, incluso antes, ¿no? Y hablamos también en Sepúlveda, en otro programa de historietas, en torno a la creación de los fueros, ¿no? De las cartas de asentamiento y constitución legal y jurídica de las relaciones entre las personas y las tierras que ocupan y el monarca, que es su señor. Entonces, la cabeza, no podemos decir de sexmo porque no era un sexmo, la cabeza de ese señorío es Turégano y se extiende Fuente Pelayo, Caballar, Aguilafuente, que son las ciudades, perdón, los asentamientos, los lugares que van generando esa riqueza y esos asentamientos del obispo de Segovia. Desde luego Fuente Pelayo es de los más importantes, porque la documentación, y esto no nos cansamos de decirlo, está descrita como una villa, mientras que Turégano, Caballar, Sotosalvo son lugares, no son villas. ¿Seguimos por la villa de Fuente Pelayo? Sí, vámonos hacia allá. Ya que hablamos tanto del obispo, vamos a hablar de sus iglesias, ¿no? Venga, vamos. A darle una alegría. Seguimos. Vamos para allá.
hemos recorrido, si es que hay muchos rinconcitos que ver. Que no es tan pequeño. Fuente Esta villa, Pelayo. tiene un tamaño medio, mira qué bonito, ¿eh? Buah, El atrio estupendo de la iglesia de Salvador. Iglesia del Salvador. Sí, señor. ¿Es la única iglesia? No, hay otra Santa María que vamos a ir ahora porque tiene una leyenda muy interesante que la relaciona con la Catedral de Segovia, ¿no? Con la catedral. Sí, pero eso lo vamos a ver después. Esto es una iglesia probablemente del siglo XII-XIII, fase de repoblación, cuando la villa entra a formar parte del señorío del obispo de Segovia, que tanto hemos repetido, ¿no? Pero... Me has hablado de recursos. Claro. Y yo tengo, te iba a decir, tengo en mi cabeza algo que tú me has comentado del vino, que por eso hemos venido hasta El aquí. vino de Fuente No Pelayo. por otro motivo, sino por el vino de Fuente Pelayo, pero tengo un documento en el bolsillo. A ver, venga, saca. Un documento que no sé si es la... Pero ¿por qué lo traes así, enrollado? No, los pergaminos no, me No, falta un lazo no. incluso, ¿no? No, esos son, No se traen. esos son los papiros. Los papiros Ah, se tienen de esas maneras. Los pergaminos, igual que el papel, si te das cuenta estas dobleces que tienen, sí. se solían doblar en cuartos y luego se les ponía encima el sello, o el sello dentro de una bolsita, el sello de si era Sí. de plomo o de cera, O sea, y si si yo es un lo- sello de placa, en la parte alta, y se metía en la bocamanga, lo metía así, en la bocamanga de la camisa, de la chaqueta, el emisario, y cuando llegaba te decía, lo llevaba así Ahí, y hacía, qué buen alumno, ¿eh? tome usted, Así. tome O usted, sea, ¿no? que lo llevo... Claro, claro. Oye, es un claro. documento muy interesante, este es Sí. déjame verlo, A ver, este yo he documento... intentado leerlo historieta, pero no he sido Nada. capaz. Este documento dice: Don Juan, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma, obispo de Segovia, y lo repite dos veces porque el escribano se ha equivocado, Ah. no porque seamos imbéciles Es un error. y tenga que repetir si Claro. es una rata, ¿no? Y está hablando al concejo de los homes bonos e leales de la villa de Fuentidueña. Es decir, es un documento, este es el documento que tenemos que hablar, que es el centro de este programa de hoy. Pero que es habla el del que habla vino. del vino de Fuentepelayo. Vino de Fuente Pelayo, que ahora cualquiera que nos esté escuchando dirá, pero viñedos no hay. Había. Este documento es del principio del siglo XV, 1399 aproximadamente. Entonces es un documento en el que se nos habla del magnífico vino que se hacía en Fuentepelayo, ¿no? Es decir, ahora en Segovia hay vino bueno por todos los lados, pero el vino de Fuentepelayo, al parecer, era tan bueno que tenía privilegio de producción dentro del señorío del obispo de Segovia. Me van a permitir ustedes y me vas a permitir, trovador, tirar un poco de ironía. ¿No será ese el motivo de que el obispo quisiera Que que Fuentepelayo... quisiera esta villa? Bueno, es un recurso muy importante este del vino. No digo Es un- porque le gustara el vino, lo digo porque era un porque recurso lo, muy y importante. lo necesitaban para oficiar la misa, había que tener vino y siempre hay un debate, sobre todo en la Alta Edad Media, en torno al oficio de la misa, si todos los oficiantes y todos los que participaban en la misa debían consumir el vino. Eso no está claro. Hay una herejía por ahí en medio, a principios del cristianismo, siglo V, siglo VI, en la cual se quejaban de esto, de que solamente el que oficiaba la misa bebía vino. Y hombre, uno entra en la iglesia, lo suyo es que bebamos todos vino. Seguro que habría más gente en las misas, ¿no? Seguro que sí. Oye, una pregunta. Este tipo de documentos en el que se refieren a cosas tan concretas, ese tipo de documentos que pasa casi desapercibido en los archivos, que sé que tú tienes costumbre de rescatar, Sí. pero podría pasar desapercibido como un documento no importante. Bueno, son confirmaciones. Lo que te viene a contar aquí el obispo de Segovia es que se le ha presentado una delegación, hoy diríamos una diputación, quizás también una representación de hombres que conforman el concejo de Son Segovia. hombres buenos y leales. Vienen a quejarse y se quejan por algo. Pero yo creo que la queja que contienen aquí la vamos a explicar en otra de las iglesias estupendas de Fuentepelayo, que es la de Santa María. ¿Sería una hoja de reclamación? Es la confirmación de una reclamación presentada. No. Es lo que se Interesante. Seguimos con este documento, lo voy a cerrar en cuarto, Pero como yo, decías. una cosa, esto habla de vino en Fuentepelayo, yo no me voy de aquí sin beber vino. No, pero quieres hacer otra parada, todavía no tienes mucha Sí, sed. bueno, tenemos que ir a Santa María, que no tengo sed, yo nací con sed. Entonces, Pero además me tienes que contar lo de la catedral. Venga, sí, venga, vámonos, anda, venga, vámonos. Si que ya atajamos huela- por aquí, ¿tú crees? yo creo que Venga, sí, venga, porque tira, está hacia tira allá, para allá. justo se ve desde aquí, ¿Sí? ya lo verás. La calle Cervantes, además. Hala, venga, tira para allá. Iglesia de Santa María la Mayor.
Sí, bueno, mira qué pasada. Además, fíjate en el ábside, los arcos como son claramente, las ventanas, son claramente románicas, ¿no? Sí. Pero esta portada no, ¿verdad? Mezcla de estilos. Sí, bueno, Es un hay una mix. leyenda que cuenta que en 1523, cuando la Catedral de Segovia quedó destruida, la Catedral románica, después de los sucesos de la Guerra de las Comunidades, que sabes que los realistas, los defensores del usurpador Carlos I, salieron del Alcázar y reventaron la catedral, ¿no? Para que no llegasen hasta el Alcázar los comuneros segovianos, ¿no? Entonces, en esa destrucción, hay una leyenda que cuenta que la portada se traslada a Fuente Pelayo, que parte del señorío eclesiástico del obispo de Segovia, Que y se sería pone esta. aquí, y dicen que sería esta, aunque la iglesia de Segovia en el siglo XV recibió este tipo de decoración propia del reinado de los reyes católicos. No lo sé, no lo sé. Yo desde luego sé que hay una pintura de unos dibujos de paisajes en pluma y carboncillo de Van Halen, digo de Van Halen, perdón, de Anton van de Vingaerde, Van de Vingaerde. que Van Halen me sale a un programa anterior, Sí, ¿verdad? sí, sí. Antón de Van de Vingaerde, o Antonio de las Viñas. Sí, Antonio de las Viñas, Entonces, aquel que hacía los skyline de ese, Segovia. pues el skyline de Segovia, el paisaje de Segovia, aparece la catedral destruida Sí. por la guerra y el inicio de la construcción de la nueva catedral, que esto lo pueden ver ustedes, como ya dijimos, queridos historietas, en otro programa, lo pueden ver en el Museo de Segovia, ¿no? Es que hemos hecho muchos programas, hemos recorrido mucho. ¿70 y cuántos? 77, Con ¿puede ser? este, con este, Con dos este. siete. 77. Entonces se dice que podría ser Podría esta ser, podría ser. de la antigua catedral. Hemos venido aquí para hablar del vino. Del vino, es verdad. Del Hemos vino. hablado de todo menos del vino. Y es curioso, fíjate, se lo voy a contar a los historietas, que en este proceso, en esta jornada de grabación de este programa, nos hemos cruzado con muchos vecinos de Fuente Pelayo, pero nos preguntan, ¿y de qué han venido ustedes a hablar? Del vino, y todos se extrañan. ¿De Se qué ríen vino, no? Se del vino ríen. de Fuente Pelayo. Claro, el vino de Fuente Pelayo. Llegó un momento, claro, que se dejó de producir, tenía mucha importancia en aquel entonces, y más Era buen reflejado. vino, ¿eh? Era buen vino el vino de Fuente Pelayo. En Pero este documento, además, desvélanos, porque nos ha dicho que es una claro, reclamación. bueno, es una reclamación. El problema que tiene es que en Fuente Pelayo estaban pues, los majuelos y las plantaciones de las vides, de donde se sacaba el vino, que se consumía en la diócesis de Segovia, es decir, el vino que entraba en Segovia, con privilegio de paso, sin portazgo, sin pontazgo, para utilizarse en el oficio de la misa, en la catedral y en las iglesias de Segovia, venía directamente de Fuente Pelayo. El problema es que en un momento determinado del siglo XIV, a finales del XIV, en Fuente Pelayo detectan que se está introduciendo otro vino y no es el suyo. Y el privilegio de ese vino era el de ellos. Y la Y aquí lo reclamación reclaman. ante el obispo reclaman que el vino que circule por la diócesis de Segovia, por el señorío del obispo de Segovia, sea el vino de Fuente Pelayo. Sea el vino de Fuente Pelayo. Estoy pensando, actualizando todo eso, que ya sabes que a mí me gusta mucho traerlo al presente en las marcas de garantía, en las Literalmente. IGPs, Todo ¿no? eso es el que están viendo aquí. El vino de esta zona lo hacemos nosotros y se consume nuestro vino. Si usted quiere traer otro vino, tendrá que pagar todos los impuestos y los aranceles para no competir con nosotros. O mejor, no lo traigan porque el único vino que se bebe aquí es el nuestro. Es el nuestro. Váyanse ustedes a su casa. No sabemos, no hay continuación de este documento, cómo resultó aquella Bueno, reclamación. pues no, es que el obispo lo concede. Lo El concede obispo aquí dice abajo. efectivamente que ese vino es el que debe, el que está privilegiado, es el vino que se hace en Fuente Pelayo y ninguno más. Esta es la firma del Sí, del notario y del obispo. Del notario y del obispo. Bueno, se lo hemos mostrado en detalle, desde luego que sí. Nosotros vamos a probar el vino, por lo menos aquí en Fuente Pelayo. Que será buenísimo. Será buenísimo, estoy seguro de ello. Oye, una cosa que no hemos dicho, que me has preguntado de qué pasa con el vino. Claro, ¿cuándo se deja de producir? Bueno, el problema es que a ¿Por partir, qué no hay viñedos aquí? a partir del siglo XVI lo que ocurre es que estos privilegios de producción el rey Felipe II los lamina todos. No. Y además, poco a poco, toma la decisión él, en una norma específica, una ley que él promulga, que de esto hablamos también en Fuentidueña, yo creo, y lo que hace es empezar a desmontar poco a poco estos señoríos eclesiásticos, entregando parte de estas ciudades, las van entregando, estas villas, estos privilegios en la tierra y estos asentamientos, a personas de su confianza. Ya lo hacen en el siglo XV los Trastámara, como vimos en Fuentidueña, que se entrega a un bastardo de los Luna. Y lo vimos luego también como en Lagunillas, que es como se llamaba, es entregada a la familia Contreras y pasa a llamarse Laguna de Contreras, que allí iremos algún día a hacer una historieta de Segovia. O sea, que digamos que quitaba privilegios a una población y se los daba a gente de confianza. Efectivamente. Entonces esas producciones van decayendo porque además van apareciendo otras producciones que
consiguen esos privilegios del monarca frente a los privilegios del obispo de Segovia. Siempre hay una pequeña historia de la que tirar y de la que seguir, por supuesto. No te enrolles y vamos a beber ¿Quieres vino, vino? ¿eh? Yo me quedo aquí hablando con él. ¿Quieres vino? Vámonos, vámonos. Venga Vino, con nosotros, vino. nos vamos al vino. Vino a mí, vino a mí. Vino y se sentó con nosotros en la taberna. Bueno, la verdad es que me siento privilegiado, ¿tú no, Eduardo? En lugares como este, con platos de buenas viandas. Como Sí, señor, esta. qué gusto da venir aquí a la posada en Fuente Pelayo, ¿verdad? La posada ¿Te de Fuente acuerdas? Pelayo. ¿Te acuerdas que es muy parecido? Me recuerda a donde estuvimos en Tordesillas, en el restaurante aquel. Con dulzaina, bueno, nos faltaba el tamboril, pero teníamos Sí, la la dulzaina y dulzaina. el dulzainero de Que lujo. era Joaquín González Joaquín Ferrero, González ¿verdad? Ferrero. También nos pusieron un plato de jamón Sí, y sí. un vino estupendo como el que nos han puesto aquí. Como el que vamos a probar. Hablando del vino, hemos venido a Sí. hablar del vino y muchos de quienes se han cruzado con nosotros en esta jornada de grabación, lo decíamos antes, nos preguntaban, ¿cómo que del vino? ¿Qué viñedos? Bueno, pues hace ya muchos siglos que no están, por El eso, documento que tú has traído Claro. tiene más de 5 siglos. por esos Tiene privilegios camino que... de 6 siglos. Esos privilegios que se retiraron, en cierto modo. Lógicamente. El vino era un recurso, era uno de los recursos de la gente que venía a poblar estas zonas. Me has hablado también de los recursos de la sierra. Sí. Entiendo que la leña, uno La de madera, los recursos, la madera. la caza, la pesca, pero sobre todo los pastos de altura y los pasos de las mestas. Toda esta zona, Aguilafuente recogió varias reuniones del Concejo de la Mesta. Entonces, te quiero decir que están en zona de paso de mestas, del norte a la sierra, y entonces eso generaba una riqueza tremenda, ¿no? Y no garantizaba el asentamiento porque las mestas son a partir del siglo XIII, finales del siglo XIII, con Alfonso X el Sabio, pero claro, los privilegios de constitución de la villa de Fuente Pelayo, en el trueque que hace con Alfonso VIII de Castilla, es a finales del siglo XII, luego es un siglo después. Por tanto, ese recurso de explotación de los ganados que van pasando, los pastores, las gentes que lo llevan y todo el negocio alrededor del proceso de las mestas, pues tiene que ver con todas estas tierras, ¿no? Uno se da cuenta de que están pensadas muchas veces para acoger a grandes cantidades, a rebaños inmensos, grandes cantidades de animales, que bueno, que el vino tiene que ver mucho también con esto, y no solo con la misa, que aunque es santa, más santo es el vino. Sí, decíamos si el obispo en aquel entonces en su señorío había elegido las mejores localidades para tener garantizado el vino. Seguro que cató el vino de Fuente Pelayo y dijo, oh, esto para mí, y lo cambió por Alcazarén, que ni vino ni nada. Hizo un trueque de localidades. Bueno, en definitiva, nosotros hemos querido disfrutar de este día, acercarnos, como les decíamos antes, a pequeñas historias en localidades como esta, como Fuente Pelayo, y a disfrutar. ¿Tienes vino? Hombre, que tengo vino. Yo tengo vino por aquí también. Y tenemos una copita para nuestro querido Heraldo, que nos acompaña con la cámara recogiendo los mejores lugares. E incluso, mira, nos están trayendo más vianda. Coge. Pues vamos a ir. Adelante. Muchísimas gracias. Sí. Pero Oh. bueno, Unas empanadillas de todo relleno de arándanos. bueno, Muy bien. pues muchísimas gracias. Vamos a Pues disfrutar. Buen provecho. Muchas Muchas gracias, muchas a gracias. la salud de todos los seguidores, de todos los historieters, Qué pinta. de todos los segovianos y Los de segovianas. Fuente Pelayo, ¿qué pasa? Ahí. Ahora Estamos en la voy fuente a ello, de... estoy reduciendo. bueno. Ahora llegamos a los vecinos de Fuente Pelayo que nos han acogido también, incluso desde los balcones en la plaza. Es verdad, es Que verdad. nos preguntaban, Es ¿cuándo verdad. saldrá este programa? Pues ya nos están viendo ustedes aquí. Así que, pregunta obligada, compañero, ¿cómo ha quedado este programa? Como el vino que se hacía en Fuente Pelayo, niquelado, Niquelado. Un niquelado para este programa que os Deja de mirar el jamón que te estoy viendo. No, estaba mirando el vino. Ya, Sí. ya, te veo yo a ti. Y empanadillas, de las Y las buenas. empanadillas tremendas. Ay, Vamos a Dios brindar mío, por el mira, vino. venga. Brindemos por Por el los vino. productores grandes y pequeños de, Sí, de señor. este ¿Y por caldo. por el obispo de entonces? Don Gonzalo. Venga, don Gonzalo. Hala, A por él. Huelva. Venga, la Fuente Pelayo. Vamos.